Este es el tercer webinar que hacemos desde Ambidata España y vamos a hablar un poco sobre ventajas de gestionar los ensayos clínicos digitalmente. Como sabéis, la gente que ya nos conoce, Ambidata tiene un producto que es la LIMS y uno de los módulos más recientes, que tiene ya casi, diría, 3-4 años, es gestionar también los ensayos clínicos. Y anteriormente ya hicimos otro webinar sobre ensayos clínicos, en los que presentábamos un poco la nueva funcionalidad que existía. Y en este lo que queremos enfocarlo es un poco más hacia ventajas y en qué nos debemos enfocar cuando queremos pasar a gestionar los ensayos clínicos de manera digital. Yo soy Irene y soy la responsable de consultoría de Ambidata España, que os he dejado un breve extracto sobre el por qué me dedico a esto y básicamente trabajo en laboratorios durante varios años. Posteriormente entré en Ambidata y me formé y me especialicé en la digitalización de procesos relacionados con el área laboratorial y los departamentos de calidad. Tenemos aquí un equipo en España y estamos encantados de ayudaros en cualquier cosa que necesitéis. Antes de nada, empecemos por explicar a esa gente que no sabe qué es esto de los ensayos clínicos, de qué estamos hablando. ¿Vale? Aquí solo comentar que ensayo clínico, estudio clínico, investigación clínica, en general es lo mismo, ¿vale? Tanto en la ISO 14155 como en el Reglamento Europeo 536 hablan de los ensayos clínicos como qué, como un estudio que se realiza sobre sujetos humanos, ¿vale? Para evaluar la seguridad o las prestaciones de productos sanitarios. ¿Vale? Entonces, nuestra siguiente cuestión será, ¿qué son productos sanitarios? Pues vamos a verlo. Los productos sanitarios, ¿vale? Cuando hablamos de productos sanitarios vamos a hablar de productos cosméticos, productos de higiene corporal, vamos a hablar de medicamentos, de dispositivos médicos, es decir, todo esto se engloba en el producto sanitario. ¿Y qué es un producto sanitario en investigación? Es un producto sanitario que se está evaluando, ¿vale? Se está evaluando en un ensayo clínico. La base de una gestión digital de un ensayo clínico es el cuaderno de recogida de datos, ¿vale? Electrónico, que es el CRD. En este caso, esta sería la base, pero una gestión digital de un ensayo clínico no se tiene que quedar solamente en el cuaderno de recogida de datos. Cuando hablamos de digitalizar los procesos de gestión del ensayo clínico, tenemos que hablar de registrar y mantener nuestra base de datos de voluntarios, de definir un protocolo, unas encuestas, un equipo que va a estar asociado al cuaderno de recogida de datos, la selección de voluntarios en base al protocolo, en base a las reglas que nos han pedido. Vamos a hablar también de planificar visitas de manera digital, hacer el seguimiento de estas visitas, es decir, que la agenda esté toda digitalizada, que podamos monitorizar el estudio de esta manera, de manera digital. Y, por último, eh, que podamos controlar toda esta información, ¿vale? Que allí hablaremos la figura del monitor o el promotor y que podamos exportar estos datos, tratar estos datos, ¿vale? El objetivo de un ensayo clínico, como habéis visto, es asegurar la viabilidad de los productos sanitarios y lo que hacemos básicamente es obtener datos para analizarlos y verificar que es correcto nuestro producto para la función que necesitamos. ¿Vale? Entonces, el objetivo final es exportar los datos
para poder tratarlos con programas estadísticos o programas de inteligencia artificial que nos ayuden en este análisis. Como ya sabemos, digitalizar cualquier proceso tiene ventajas, ¿vale? En este caso, yo he intentado resumirlas en las siguientes. La primera, vamos a mejorar la recogida y almacenamiento de la información, ¿vale? Vamos a tener los datos controlados. Luego, todas esas revisiones o control que se tiene que hacer del estudio, desde el seguimiento del paciente a la revisión de los resultados, los informes, va a ser más fácil, ¿vale? Si tenemos los datos digitales. Es decir, optimizamos el proceso de monitorización que se llama en el ensayo clínico. También vamos a tener facilidad para analizar los datos. Si los tenemos en una base de datos, los vamos a poder tratar y limpiar, depurar de manera más fácil. En general, el estudio será de mayor calidad y, como es lógico, por último, reducimos los tiempos de entrega, ¿vale? En primer lugar, la WebELIMS permite una autonomía que da la posibilidad de que el usuario pueda configurar sus estudios de manera ilimitada. Es decir, no depende de nosotros, del proveedor en este caso, para configurar sus estudios. También, como veremos posteriormente, existe un grado de personalización muy alto en función de los diferentes perfiles que intervienen en un ensayo clínico. La WebELIMS también cuenta con un sistema de audit trail integrado que nos permite tener una trazabilidad total de la información y rastreabilidad de los datos de manera sencilla. Quien ya conoce la herramienta, la WebELIMS es un programa que sirve para muchas cosas y tiene muchos módulos, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos los ensayos clínicos gestionados con la WebELIMS, podemos utilizar esos módulos que serán accesorios para la gestión de vuestra empresa, como pueden ser control de documentos, facturación, gestión de clientes, gestión de empleados, entre muchos otros. También, como es obvio, podremos integrar con otros procesos, ¿vale?, que tengáis en otras herramientas. Es decir, no solamente podemos integrar con la WebELIMS, sino que con herramientas informáticas externas. Y luego el retorno que nos da de inversión es bastante alto, ¿vale? Como hemos comentado en el primer punto, existe una alta autonomía del usuario que permite que tú pagues la inversión inicial, pero luego puedas ser autosuficiente para crear y mantener tus estudios. Y a todo esto, tenemos que sumar las anteriores ventajas que he comentado, ¿vale? Que hemos comentado más generales sobre digitalización, que hace aquí un completo de lo que serían las ventajas de gestionar un ensayo clínico con la WebELIMS. De manera resumida, ¿vale? Aquí hemos puesto un esquema en el que están como todas las figuras que entran en juego en esta parte de gestión de ensayos clínicos. Son muchas, ¿vale? Y nosotros hemos intentado resumirlos en diferentes perfiles que vamos a hablar un poquito en esta siguiente parte. Vamos a hablar de personal administrativo, ¿vale? Que sería un poco las personas encargadas de introducir datos en la base de datos, van a introducir datos del voluntario, van a marcar citas, van a gestionar esas citas, van a ayudar a los médicos o a los investigadores a introducir datos de las visitas, etcétera. Luego tendríamos una figura de coordinador, que son aquellas personas que básicamente controlan todo, supervisan y verifican que el ensayo clínico transcurre como debería, que son los que han creado ese ensayo clínico dentro de la aplicación. También vamos a tener los médicos o especialistas, ¿vale? O enfermeros, que nos referimos a esas personas que pasan las visitas y toman los datos de los voluntarios o de los pacientes a lo largo de todo el estudio. También vamos a tener las figuras del monitor y del promotor, que en este caso el promotor sería la entidad que nos está solicitando el ensayo clínico
y el monitor es esa figura que también tiene que hacer seguimiento de ese ensayo y tiene que revisar que los datos son correctos y son válidos, que tiene que revisar esos informes y que sucede, que todo lo que suceda en el ensayo es como está indicado en el protocolo que se ha creado inicialmente. Por último, vamos a hablar también un poco de los voluntarios o pacientes, ¿vale? Que son las personas a las cuales vamos a estudiar el producto sanitario, ¿vale? A ver qué pasa sobre ellas. Como está claro, en un sistema de digitalización de ensayos clínicos, vamos a tener que tener en cuenta los diferentes perfiles, ¿vale? Todos los perfiles tienen que estar más o menos encajados en esa digitalización, porque si no nos quedaría incompleta. Entonces, vamos a ir viendo en cada una de las siguientes partes estos grupos que hemos un poco englobado, en qué parte de la WILIMS se encuadrarían. El primer perfil que vamos a ver sería el personal administrativo. Recordad que el personal administrativo básicamente eran esas figuras que introducen datos. Aquí lo primero que van a gestionar son los voluntarios, las bases de datos de voluntarios. Y aquí van a gestionar los voluntarios, van a crearlos, van a mantenerlos y también van a seleccionarlos si es necesario en base a un protocolo de un ensayo para que entren dentro de un estudio. ¿Vale? Aquí, como ejemplo, hemos puesto la ficha del voluntario, un ejemplo sencillo en el que vamos a tener pues, nuestros nombres, vamos a tener una encuesta de selección de por qué este voluntario está aquí, vamos a tener la documentación obligatoria que está correcta, la que estará introducida aquí, la historial médica va a estar por aquí, unas condiciones o cosas que pasen clínicas a lo largo de que el voluntario esté dentro de nuestra base de datos, también lo vamos a poder registrar. Y todo esto va a hacer que tengamos nuestros voluntarios completos para que a la hora de poder seleccionarlos podamos tirar de esta información. La siguiente parte que gestiona el personal administrativo es la parte de las agendas, ¿vale? Crear en base a un ensayo clínico, o sea, un estudio, un workbench, una agenda y luego gestionar esa agenda, gestionar lo que son las citas. Sabemos que en el mundo de las citas médicas hay mucha variación, de repente alguien no puede venir, de repente se atrasan, ¿vale? Lo que intentamos es que podamos gestionar todo desde aquí con facilidad. La primera visión que os voy a enseñar es en base a un médico o a un especialista qué visitas o qué agendamientos tiene realizados para una semana. Entonces podríamos desde aquí ir avisando al médico o incluso el médico podría entrar en cada una de las citas desde aquí. La siguiente visión es una visión muy parecida, pero es más en base al día, ¿vale? Aquí yo como médico podría venir y podría ir viendo mi agenda, ¿vale? Igual para el personal administrativo. También, como he comentado, el mantenimiento de estas agendas es fundamental. Por eso, el personal administrativo también tiene que poder mantener esta agenda de manera sencilla, ¿vale? Aquí en base a un estudio vamos a poder, en base a un estudio que tenemos aquí, esto serían las citas que tenemos para este estudio, vamos a poder seleccionar una de las citas y decir vamos a cambiar de médico porque este no puede hacer la visita o incluso vamos a cambiar las fechas. También el sistema nos permitiría notificar dentro de la aplicación tanto al voluntario como al médico. Coordinador, ¿vale? El coordinador, como he dicho, es esa persona que tiene que controlar todo, ¿vale? Como veis aquí ya lo he dejado claramente indicado. El coordinador tiene que ver que todo lo que ha creado él, el workbench que ha creado, que se ejecute luego a lo largo del estudio como se ha creado, ¿vale? Entonces, aquí el coordinador a nivel voluntario va a gestionar que los voluntarios cumplen con los criterios de selección, va a verificar que tienen el consentimiento informado firmado, también va a verificar en base al ensayo que se ha creado correctamente, ¿vale? Ese workbench que luego hablaremos un poquito más adelante, que se cumple ese workbench que ha creado, ese agendamiento que se ha creado y que los datos tomados se están tomando correctamente.
Y por último, en base a los resultados, que la exportación es correcta, ¿vale? Es decir, esta figura que controla todo. Ahora aquí, como os he comentado, en LabWay LIMS tenemos autonomía en la creación de los ensayos. Entonces, este coordinador va a poder tener o configurar sus tipos de estudios, sus tipos de visitas, sus tipos de exámenes médicos, los estados de los estudios. ¿Para qué? Para crear los diferentes workbench. Cada uno de los workbench va a ser un estudio para nosotros. Otra cosa que va a poder crear para alimentar ese Workbench es crear sus encuestas, ¿vale? Los cuestionarios que tienen que hacer en cada una de las citas para hacer seguimiento del voluntario a lo largo del tiempo. Estos cuestionarios se van a crear en el módulo de encuestas del Upway LIMS, que es un módulo en el que nos va a permitir tanto definir la pregunta en sí como las diferentes respuestas, con un alto grado de personalización. A mayores, también va a poder luego exportar la información para analizar el estudio en cuestión. En cuanto al Workbench, hemos puesto por aquí un ejemplo en el que vamos a ver cómo en el módulo de Workbench vamos a poder gestionar todo nuestro estudio a nivel coordinador, desde la creación, englobándolo en un tipo de estudio, poniendo unas fechas de inicio, de cierre. También nos va a permitir indicar un número de voluntarios pretendido que nos va a ayudar a saber si estamos ya con los voluntarios que necesitamos, el promotor. Vamos a poder definir el protocolo y anexar documentos y notas a mayores. Algunas de las cosas que más importancia yo daría a este Workbench, a esta pantalla que estamos viendo, sería el equipo. Vamos a definir a nivel de estudio qué equipo va a intervenir en el estudio. Esto es importante porque solamente los miembros del equipo van a poder visualizar los datos de este estudio. Vamos a definir los voluntarios. Como he comentado, el personal administrativo va a poder, en base a su base de datos de voluntarios, añadir los voluntarios que interesan aquí. Y por último, que considero que sería lo más importante, en base a esos voluntarios, definir las citas, el seguimiento que tenemos que hacer a esos voluntarios. Este seguimiento lo hacemos aquí. Lo que hacemos es marcamos para cada voluntario, que aquí ya vemos que están camuflados, ¿vale? Ya no vemos los nombres. Vamos a marcar las diferentes visitas que deberíamos realizar y en cada una de ellas vamos a poder añadir datos a mayores, ¿vale? Aparte de contestar al cuestionario en sí, vamos a poder añadir exámenes y análisis médicos. La idea es que desde aquí tengamos toda la información que luego vamos a necesitar exportar. Es esta figura de médico, especialista, enfermero, etcétera. ¿Qué hacen estas figuras o qué tienen que hacer? Tienen que hacer el seguimiento del voluntario a lo largo de todas las citas que se han creado, que es lo que nos define el protocolo, y tomar datos, completar esas encuestas. Para ello, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar el seguimiento del voluntario. Es decir, para cada voluntario y cada estudio, como vemos aquí, vamos a poder ver, uno, el por qué ese voluntario ha sido seleccionado en este estudio. Tenemos aquí la encuesta de selección. Luego vamos a poder ver las citas que tiene este voluntario en este estudio, las que están completadas, las que faltan por realizar y vamos a poder rellenar los datos o consultar los datos que ya están rellenos de cada una de las citas. De esta manera, el médico consigue ver la persona que tiene delante a lo largo de todo el ensayo. Es la de promotor monitor. Esta figura es una figura más de control de datos a nivel consulta. Ellos no van a rellenar datos, ellos van a querer, por un lado, el promotor verificar que el estudio está siendo realizado en base a lo que ellos han solicitado y el monitor va a asegurarse que esos datos que se tienen que estar poniendo a lo largo de todo el estudio que estén correctos. Para ello hemos creado un área web, ¿vale? Que van a tener un acceso web que es de modo consulta, en la que cada uno va a poder visualizar únicamente sus estudios en los que está aptos o de los que es el promotor
y los voluntarios en este caso ya están de manera anónima, nunca vamos a ver nombres. En este caso, vamos a pararnos un poco en analizar esta área web, la que yo estoy entrando como un promotor, y aquí tengo unos filtros iniciales en el que estoy viendo los estudios que están activos para mí, para yo como promotor. Entonces, para cada uno de los estudios, vale, vamos a centrarnos, por ejemplo, en este último, tenemos el estudio, el tipo que es, y tenemos aquí ciertos indicadores que ya nos pueden ir diciendo cómo está transcurriendo el estudio. En este caso, nos está dando el porcentaje de conclusión, es decir, aún falta, nos está dando un porcentaje de reclutamiento en base al número que nosotros hemos dicho de voluntarios que tendríamos que tener para este estudio, y luego nos está indicando qué porcentaje de ejecución hay en cuanto a las visitas iniciales, intermedias y finales. Con esto podemos ir viendo en cuál queremos acceder. Pinchando en cualquiera de ellos, vamos a acceder ya a uno de los estudios. Y aquí vamos a ver inicialmente la información del estudio, lo que sería el workbench del estudio aplicacional, pero en web, para consultar los datos. Igual, volvemos a tener nuestros indicadores que nos va dando información importante para el seguimiento del estudio. En esta parte de identificación tenemos todos los datos asociados al estudio y luego vamos a tener tanto el equipo, los documentos, la información adicional, el protocolo, notas que hayamos introducido. A mayores, vemos aquí a la izquierda que vamos a tener ya los voluntarios que están de manera anónima y para cada uno de los voluntarios vamos a ver sus visitas. Hemos creado una iconografía que creemos que es bastante sencilla para ver qué nos falta de cada uno de los voluntarios o de cada una de las visitas. De esta manera, el promotor y el monitor puede ver de un vistazo rápido qué es, a qué voluntario le falta algo o qué es lo que tenemos que prestar más atención. Em, Aquí, por ejemplo, ya hemos entrado dentro de un voluntario y estamos en la visita inicial. Cada una de las visitas, si el voluntario ya tiene todos los datos correctos y el consentimiento lo tiene autorizado, vamos a poder ver para cada una de las visitas incluso los datos que se han ido completando. ¿Vale? De esta manera, igual, vamos viendo de manera fácil y podemos hacer seguimiento de los datos que estamos obteniendo. También el sistema nos da aquí cierta indicación de qué preguntas faltarían por rellenar o qué cuestiones obligatorias tendríamos pendientes. Vamos a terminar con un caso de estudio que nos va a ayudar a entender muy bien las ventajas, ¿vale? Y las conclusiones que sacamos de este webinar de digitalización de este proceso de ensayos clínicos. En este caso estamos hablando de un cliente nuestro, Laboratorios Dr. Goya, que está integrado en el grupo de empresas Lab Clean Alliance, y es un grupo de empresas que básicamente se encargan de ofrecer servicios al sector de la cosmética. Centrándonos en Laboratorios Dr. Goya, es un laboratorio que utiliza nuestro software LabWay LIMS desde hace muchos años para la gestión de su laboratorio y de su empresa. Y debido al crecimiento de negocio, empezaron a tener una necesidad que compartieron con nosotros. ¿La necesidad cuál era? Ellos necesitaban integrar en su sistema LabWay LIMS un conjunto de funcionalidades para el apoyo de la gestión de todas estas evaluaciones de productos de cosmética, de ensayos clínicos. ¿Qué hicimos en conjunto? Analizamos un poco las necesidades que tenían, qué eran lo que querían gestionar, estudiamos un poco en conjunto hacia dónde querían llegar. Con el paso del tiempo fuimos evolucionando en estos perfiles que hemos hablado anteriormente y como conclusión consiguieron integrar en su aplicación, en la que ya utilizaban LabWay LIMS, consiguieron integrar todo el proceso de ensayos clínicos. Parte de esto, también consiguieron adaptar al sistema los diferentes perfiles que tenían dentro de su empresa y externamente con estos monitores o promotores que también pueden acceder a la información. Luego también uno de los puntos positivos que también saco yo como conclusión tanto de este caso de estudio como de las ventajas de digitalizar los ensayos clínicos es la independencia que tiene Laboratorios Dr. Goya al crear y al gestionar sus estudios, que no dependen de nosotros. Y está claro que
Para ellos, punto positivo es que ya trabajaban con LabWell IMSS y que han conseguido integrar todos los flujos de su empresa en el mismo programa, ¿vale? Desde, como hemos comentado antes, la gestión de los clientes, todos los flujos de trabajo que hacen en el laboratorio, hasta la emisión de las facturas y la entrega final de los informes a los clientes. Todo esto con un retorno del coste de desarrollo que consideramos inferior a 4 ensayos clínicos, ¿vale? Esto es una estimación que hicimos en conjunto y más o menos creemos que el beneficio que se puede sacar a tener la gestión de ensayos clínicos controlada con un proceso digital como puede ser la WellIMS es bastante alta.